Llegué a casa directo del cementerio y encontré a mi esposo celebrando. Copas de champán sobre la mesa. Música de fondo. Risas que no encajaban con el vestido negro que yo aún llevaba puesto, ni con la tierra fresca que acababa de dejar atrás hacía apenas una hora. Ahora que tu padre murió, dijo, alzando su copa sin siquiera mirarme a los ojos, me voy a quedar con la mitad de toda esa herencia. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie preguntó cómo había sido despedirme de él. Solo vi manos chocando copas sobre un dolor que ni siquiera había terminado de sentir. Sonreí. No porque estuviera feliz, sino porque yo sabía algo que nadie en esa sala imaginaba. El testamento que todos daban por hecho no era el verdadero. Y el verdadero estaba a punto de salir a la luz. Esa sonrisa que nadie entendió no nació en ese instante. Nació meses atrás, cuando mi madre todavía caminaba por la casa con esa fuerza tranquila que la caracterizaba, dando órdenes sin levantar la voz, resolviendo problemas que ni siquiera sabíamos que existían. Doña Refugio era así. Una mujer que había levantado un pequeño negocio de telas hasta convertirlo en algo que daba de comer a media colonia, y que jamás necesitó gritar para que la obedecieran. Yo crecí viéndola firmar papeles en la cocina mientras el café se enfriaba, resolviendo broncas de proveedores por teléfono con una calma casi sobrenatural. Ella construyó todo con sus propias manos, y sin embargo, jamás presumía nada. Mi matrimonio con Andrés no comenzó mal. Al principio era atento, incluso cariñoso a su manera, aunque siempre hubo algo en el que mi madre notó antes que yo. Recuerdo una tarde en que lo observó servirse un café sin preguntarle a nadie si quería, y después me dijo, casi en un susurro, que un hombre que no pregunta por los demás en lo pequeño, tampoco preguntará en lo grande. En ese momento pensé que exageraba. Ahora entiendo que ella ya estaba viendo algo que yo me negaba a mirar. Mi hermana Renata siempre fue distinta a mí. Desde niña supe que tenía una manera de hablar que convencía a cualquiera, una facilidad para decir exactamente lo que la otra persona quería escuchar. Mi madre la adoraba, aunque también la conocía mejor que nadie. Recuerdo cómo lograba que hasta los empleados hicieran cosas que normalmente no harían, solo con una sonrisa bien colocada. Yo nunca tuve esa habilidad. Siempre fui la que prefería quedarse callada, observando, aprendiendo en silencio la manera en que llevaba el negocio, mientras ella prefería las fiestas y los hombres que la trataban como reina por un par de meses antes de desaparecer. Con Andrés, en cambio, sí hubo algo distinto. Al principio pensé que había encontrado a alguien estable, alguien que valoraba la vida sencilla que yo quería construir. Nos casamos en una ceremonia pequeña, sin lujos, justo como a mí me gustaba. Mi madre estuvo ahí, vestida de un azul discreto, y aunque sonrió toda la tarde, después me confesó que había algo en la mirada de mi esposo que no terminaba de convencerla. Los primeros años fueron tranquilos. Andrés trabajaba en ventas, un empleo que cambiaba constantemente, y yo lo apoyaba en cada tropiezo. Mi madre, sin decirlo directamente, comenzó a ayudarnos económicamente en más de una ocasión, aunque siempre con la condición silenciosa de que yo aprendiera a manejar el dinero, a no depender completamente de nadie. Ahora entiendo que estaba, sin que yo lo supiera, preparando el terreno para algo que vendría después. Renata, por su parte, se casó con un hombre que jamás llegamos a conocer bien, porque la relación terminó antes de que la familia se acostumbrara a su presencia. Después volvió a la casa de mi madre, y ahí se quedó, dependiendo de su generosidad de una manera que a mí, en el fondo, siempre me incomodó. Mi madre nunca se quejó abiertamente, pero yo notaba el cansancio en su rostro cada vez que pedía dinero para algún proyecto que jamás se concretaba. Fue hace apenas un par de años cuando mi madre empezó a hablarme distinto. Comenzó a preguntarme detalles sobre mi matrimonio que antes jamás mencionaba. Quería saber si Andrés participaba en las decisiones importantes, si yo firmaba documentos sin leerlos, si confiaba ciegamente en su palabra. En ese entonces pensé que se estaba volviendo más protectora con la edad. Hoy sé que estaba armando, pieza por pieza, algo mucho más grande que una simple preocupación de madre. Una tarde, mientras la ayudaba a ordenar papeles en su despacho, encontré una carpeta con el nombre de un notario que yo no conocía, alguien que jamás había estado presente en ninguna reunión familiar. Le pregunté quién era, y cambió de tema con una rapidez que en ese momento me pareció extraña.
Ahora comprendo que ese fue el primer hilo suelto de una historia que ella llevaba tejiendo en silencio desde mucho antes de enfermarse. Porque sí, mi madre enfermó. De un día para otro, un malestar que parecía pasajero se convirtió en algo que los médicos no lograban controlar. Y en esos últimos meses, aunque su cuerpo se debilitaba, su mente se mantuvo más aguda que nunca. Recuerdo visitarla casi todos los días, verla dictar instrucciones a voz baja por teléfono, firmar documentos que nunca me mostraba, recibir visitas de personas que jamás me presentó. La última vez que hablamos con calma, tomó mi mano con una fuerza que no encajaba con lo frágil que se veía, y me dijo algo que en su momento no entendí del todo: que confiara en lo que ella había construido, que pasara lo que pasara después, todo estaría en orden. Solo sonrió, esa sonrisa suya que guardaba tantos secretos, y cambió de tema hacia algo sin importancia, como si quisiera protegerme de una verdad que aún no era momento de revelar. Días después, todo se aceleró. Y aunque yo seguía sin entender el peso completo de sus palabras, algo dentro de mí empezó a sentir que la historia que estábamos viviendo como familia no era, ni de cerca, la historia completa. Todo se aceleró en cuestión de días. Una madrugada recibí la llamada que llevaba semanas temiendo, y el mundo se detuvo justo ahí, en ese pasillo de hospital con luces frías y voces que hablaban en un tono que ya conocía de sobra. No hubo tiempo para procesar nada. Solo hubo trámites, llamadas, avisos que dar, y una casa que de pronto se llenó de gente que decía quererla más de lo que en realidad la conocía. El velorio fue extraño desde el primer momento. Renata lloraba con una intensidad que atraía todas las miradas, abrazando a cada persona que entraba como si necesitara que la vieran sufrir. Yo, en cambio, me quedé casi inmóvil junto al ataúd, incapaz de soltar una sola lágrima frente a tanta gente, sintiendo que mi dolor era demasiado privado para exhibirlo ante extraños que apenas conocían a mi madre. Andrés se mantuvo a mi lado, sí, pero noté algo raro en su postura, en la manera en que estrechaba manos y aceptaba condolencias con una formalidad que no encajaba con el hombre que decía amarme. Fue esa misma noche cuando comenzaron los primeros comentarios. Un tío lejano, de esos que solo aparecen en funerales, se acercó a Andrés y le preguntó, casi como quien pregunta por el clima, si ya se sabía cómo quedaría repartido el negocio. Mi esposo respondió con una sonrisa incómoda, algo que en otro momento yo hubiera pasado por alto, pero que esa noche se quedó grabado en mi memoria como una pequeña grieta en el piso que pisaba. Al día siguiente, en el cementerio, bajo un sol que no correspondía con la ocasión, noté que Renata y Andrés cruzaban miradas extrañas por encima del ataúd. No era una mirada de duelo compartido. Era otra cosa, algo más parecido a una complicidad silenciosa que ninguno de los dos se molestó en disimular del todo. Quise pensar que lo estaba imaginando, que el cansancio y el dolor me hacían ver fantasmas donde solo había familia reunida en un momento difícil, pero esa sensación se instaló en mi pecho y ya no quiso irse. Regresamos a la casa después del entierro, y ahí fue cuando algo terminó de quebrarse dentro de mí. Andrés, que apenas unas horas antes caminaba con la cabeza baja fingiendo compostura, entró a la sala y pidió que alguien pusiera música, algo que animara el ambiente, según sus palabras exactas. Lo miré sin poder creerlo. Le pregunté si estaba hablando en serio, y él respondió, con una ligereza que me heló la sangre, que la vida seguía, que llorar no iba a traer a nadie de vuelta. Los invitados, poco a poco, empezaron a comportarse como si estuvieran en una reunión cualquiera. Alguien trajo más botellas. Alguien más subió el volumen del estéreo. Y ahí estaba yo, con el vestido negro pegado al cuerpo por el calor de la tarde, observando cómo la casa de mi madre se convertía en un escenario que ella jamás hubiera permitido en vida, mientras nadie parecía notar lo fuera de lugar que resultaba todo aquello. Renata se acercó en algún momento, supuestamente para consolarme, aunque sus palabras sonaban más a un interrogatorio disfrazado de cariño. Quería saber si mi madre me había comentado algo sobre el testamento, si había mencionado cifras, propiedades, cuentas específicas. Le respondí que no habíamos hablado de dinero, que en esos últimos meses solo hablamos de recuerdos, de cosas pequeñas que ahora dolían más que nunca. Ella asintió, pero su expresión no era de comprensión, sino de cálculo, como si estuviera armando una ecuación en su cabeza que yo no alcanzaba a ver por completo. Esa noche, después de que los últimos invitados se fueran, decidí quedarme un rato más en la casa de mi madre,
con la excusa de ordenar algunas cosas antes de que llegara el fin de semana. Andrés dijo que me esperaría en el coche, que no tardara. Subí a la habitación que había sido su despacho, ese cuarto donde tantas veces la vi trabajar hasta tarde con la lámpara encendida y los lentes puestos, y fue ahí, con la puerta entreabierta, donde escuché voces que venían del pasillo. Reconocí de inmediato el tono de Andrés, bajo pero firme, hablando con alguien que al principio no logré identificar entre el murmullo. Me acerqué despacio, casi sin respirar, pegando la espalda a la pared como si fuera una extraña en mi propia historia, y entonces reconocí también la voz de Renata, susurrando algo sobre papeles, sobre firmas, sobre un abogado que ya tenía todo listo desde antes. Mi cuerpo se quedó completamente inmóvil detrás de la puerta, cada palabra cayendo sobre mí como una piedra distinta, mientras entendía, poco a poco, que aquello que estaba escuchando no debía haber llegado jamás a mis oídos. Me quedé ahí, paralizada, tratando de entender por qué mi esposo hablaba con mi hermana sobre firmas y abogados apenas 24 horas después del entierro. No alcancé a distinguir frases completas, solo fragmentos sueltos que se me clavaban uno por uno. Algo sobre adelantar el proceso, algo sobre que ella no se dé cuenta todavía. Cuando por fin me atreví a asomarme, ambos se separaron de golpe, como si hubieran sentido mi presencia antes de verme, y Andrés cambió el semblante con una rapidez que solo confirmó lo que ya sospechaba desde hacía días. Le pregunté directamente de qué hablaban. Él sonrió, esa sonrisa que antes me parecía encantadora y que en ese momento se veía completamente hueca, y me dijo que solo estaban organizando temas prácticos, que alguien tenía que pensar en la parte legal mientras yo me permitía llorar tranquila. Renata asintió detrás de él, respaldando cada palabra con una actuación que hasta hace poco yo hubiera creído sin dudar. Quise creerles. Una parte de mí, cansada y rota, quería aferrarse a la idea de que todo eso era simplemente ayuda disfrazada de torpeza, un gesto mal ejecutado pero bien intencionado. Pero los días siguientes se encargaron de borrar cualquier duda. Andrés dejó de fingir. Empezó a hablar del negocio de mi madre como si ya fuera suyo, mencionando en voz alta frente a nuestros conocidos que las cosas iban a cambiar, que por fin se iban a hacer las cosas bien. Lo escuché decirle a un antiguo compañero de trabajo, con una copa en la mano, que pensaba vender parte de las propiedades apenas se resolviera el papeleo. Cada palabra suya era una bofetada disfrazada de conversación casual, y sin embargo nadie a mi alrededor parecía notar el peso de lo que estaba diciendo, ni mucho menos cuestionárselo. La verdadera humillación llegó en una comida familiar, apenas una semana después del funeral. Estábamos en casa de una tía, todos sentados alrededor de la mesa, cuando Andrés levantó la voz para anunciar, frente a todos, que él se encargaría de administrar la herencia porque, según sus palabras, yo nunca había tenido cabeza para los números. Sentí el calor subirme al rostro mientras varias personas asentían, como si mi esposo estuviera diciendo una verdad evidente que todos conocían menos yo. Renata no dijo nada para defenderme. Al contrario, agregó que quizás era lo mejor, que así no tendría que preocuparme por nada. Ese no tendría que preocuparme por nada sonó, en ese instante, como una sentencia disfrazada de consuelo. Miré alrededor de la mesa buscando algún gesto de apoyo, algún rostro que entendiera lo que estaba pasando, pero solo encontré miradas evasivas, sonrisas incómodas, gente que prefería no meterse en lo que ya asumían como un asunto resuelto. Mi propio tío, el mismo que había preguntado por la repartición del negocio en el velorio, comentó entre risas que Andrés por fin estaba tomando las riendas, como si mi silencio ante tanto atropello fuera prueba de que necesitaba que alguien decidiera por mí. Salí de esa comida con el estómago revuelto y una certeza que no pude seguir ignorando. Estaba sola en esto. Nadie iba a cuestionar a Andrés, nadie iba a defender lo que me correspondía, porque para todos resultaba más cómodo creer la versión que él repetía con tanta seguridad, una versión donde yo aparecía como la viuda incapaz que necesitaba que otros decidieran por ella. Esa noche, de regreso en casa, mientras él dormía profundamente como si no hubiera hecho nada fuera de lugar, yo no pude cerrar los ojos ni un solo minuto. Fue entonces cuando decidí regresar a la casa de mi madre al día siguiente, con la excusa de seguir ordenando sus pertenencias. Necesitaba estar en ese espacio, rodeada de sus cosas, de su aroma que todavía persistía en las cortinas y en los libros de su estante. Empecé a revisar cajones que llevaban años sin abrirse,
buscando sin saber exactamente qué buscaba, solo guiándome por una intuición que no lograba explicar del todo, algo que me empujaba a seguir hurgando aunque no encontrara nada. Fue en el fondo de un cajón, debajo de recibos viejos y fotografías amarillentas, donde mis dedos tocaron algo distinto, un sobre grueso, ferrado, sin ningún nombre escrito en el exterior, escondido de una manera que no parecía casual, como si hubiera sido puesto ahí a propósito, lejos de miradas curiosas. Lo saqué despacio, sintiendo que el corazón se me aceleraba sin razón aparente, como si mi cuerpo supiera antes que mi mente que aquello iba a cambiarlo absolutamente todo. Abrí el sobre con dedos temblorosos, casi con miedo de lo que fuera a encontrar. Dentro había varias hojas dobladas, algunas con membrete de un despacho legal que jamás había escuchado mencionar en casa, y otras escritas a mano con la letra apretada y firme de mi madre, esa letra que reconocería entre miles. No eran documentos oficiales completos, sino más bien apuntes, borradores, ideas sueltas que parecían formar parte de algo mucho más grande que aún no lograba entender del todo. Una de las hojas mencionaba una cláusula sobre bienes reservados, otra hablaba de una cuenta fiduciaria con un nombre que no reconocí. Me senté en el suelo del despacho, rodeada de esos papeles, intentando armar un rompecabezas sin tener todas las piezas. Recordé entonces, con una claridad que antes no había tenido, aquella tarde en que encontré la carpeta con el nombre del notario desconocido. Até cabos que antes había dejado sueltos, las visitas misteriosas durante su enfermedad, las llamadas a voz baja, esa insistencia repentina por saber si yo firmaba documentos sin leerlos. Todo empezaba a encajar en un patrón que apenas comenzaba a vislumbrar, aunque todavía me faltaba entender el porqué. Recordé también una conversación de hacía casi un año, cuando mi madre, sentada frente a mí en esta misma casa, me preguntó de la nada si yo confiaba completamente en Andrés. Le respondí que sí, casi ofendida por la pregunta, y ella solo asintió despacio, con esa mirada suya que guardaba más de lo que decía. En ese momento pensé que se trataba de simples celos de madre, esa desconfianza natural hacia el hombre que se había llevado a su hija. Ahora, con estos papeles entre las manos, esa conversación adquiría un peso completamente distinto. Decidí llamar a una antigua amiga de mi madre, alguien que trabajaba en el mismo giro de negocios y que quizás pudiera orientarme sobre lo que estaba leyendo. Ella, al escuchar los términos que le mencioné por teléfono, guardó un silencio que me puso los nervios de punta antes de decirme, con cuidado, que esos términos solían usarse cuando alguien quería proteger ciertos bienes de futuras disputas familiares. No quiso decirme más por teléfono, solo insistió en que buscara a un profesional de confianza para revisar todo con calma. Esa noche no le mencioné nada a Andrés. Guardé los papeles en mi bolso, escondidos entre revistas viejas, y actué con una normalidad que me costó cada gramo de energía que me quedaba. Lo observé cenar, hablar de temas sin importancia, sin la menor sospecha de que yo cargaba conmigo algo que podía cambiar completamente el rumbo de todo lo que él ya daba por seguro. Al día siguiente, mientras Andrés salía temprano diciendo que tenía una reunión con el abogado de la familia, algo en su tono me hizo prestar más atención de la habitual. Le pregunté con quién exactamente, y él mencionó un nombre que yo no conocía, un tal licenciado Osvaldo Reyes, alguien que según él llevaba años trabajando con nosotros, aunque yo jamás había escuchado ese nombre en toda mi vida de casada. La mentira, tan casual como sonaba, se sintió como un golpe directo, porque yo sabía perfectamente que el único abogado de confianza de mi familia había sido siempre alguien completamente distinto. Fingí no darle importancia, lo despedí como cualquier mañana, y en cuanto escuché el motor del coche alejarse, marqué el número de la persona que realmente conocía todos los movimientos legales de mi madre. Su notario de siempre, el hombre que había manejado sus asuntos durante más de 20 años sin que jamás faltara a su palabra. Cuando le expliqué lo que había encontrado, y le mencioné el nombre de ese abogado que Andrés acababa de inventar frente a mí, su respuesta llegó cargada de una seriedad que no esperaba escuchar tan pronto. Me dijo que necesitábamos vernos cuanto antes, que había cosas que yo todavía no sabía sobre los últimos meses de vida de mi madre. Colgué el teléfono con las manos frías, sintiendo que el suelo bajo mis pies ya no era tan firme como creía apenas una semana atrás. Miré una vez más los papeles esparcidos sobre la mesa, esas líneas escritas con la letra de mi madre que ahora parecían hablarme directamente, advirtiéndome de algo que ella nunca alcanzó a decirme con todas sus palabras.
Guardé todo de nuevo en el sobre, lo escondí en el fondo de mi bolso, y me quedé mirando la puerta por donde Andrés había salido apenas un par de horas antes, preguntándome cuántas otras mentiras llevaba ya construidas frente a mí sin que yo lo notara. Me reuní con Braulio esa misma tarde, en su despacho de siempre, ese lugar con olor a papel viejo donde tantas veces acompañé a mi madre en trámites que entonces me parecían tediosos. Apenas me senté frente a él, noté algo distinto en su expresión, una gravedad que jamás le había visto en los años que llevaba conociéndolo. Me explicó, con una calma que contrastaba con el peso de sus palabras, que mi madre había acudido a él meses atrás, preocupada por ciertos movimientos que había detectado en sus cuentas, movimientos que coincidían sospechosamente con fechas en las que Andrés visitaba la casa sin que yo estuviera presente. Le mostré los papeles que había encontrado, y él los revisó despacio, asintiendo en silencio, confirmando que efectivamente formaban parte de algo mucho más amplio que mi madre había estado preparando en secreto. Me dijo que existía un documento adicional, guardado bajo resguardo legal, pero que por el momento no podía revelarme su contenido completo sin ciertos procedimientos previos. Salí de esa reunión con más preguntas que respuestas, aunque con una certeza que ya no podía ignorar. Mi madre había estado protegiéndome de algo, y ese algo tenía nombre y apellido. No pasaron ni 2 días cuando la situación en casa explotó por completo. Andrés encontró el sobre que yo creía bien escondido, revisando mi bolso con una excusa cualquiera, y su reacción fue inmediata y desproporcionada. Me acusó de estar conspirando a sus espaldas, de esconderle información que, según él, nos pertenecía a los dos por igual. Le respondí que esa información pertenecía a mi madre, no a nuestro matrimonio, y esa frase pareció encender algo en el que hasta entonces había mantenido bajo control. A partir de ahí, todo se volvió público de una manera que jamás imaginé. Empezó a comentar con vecinos, con conocidos, incluso publicó indirectas en sus redes sociales sobre mujeres que se dejan manipular por terceros y familias que se rompen por dinero que no es de nadie todavía. No mencionaba nombres, pero cualquiera que nos conociera entendía perfectamente a quién se refería. Renata, lejos de mantenerse al margen, comenzó a compartir esas publicaciones, agregando comentarios sobre lo difícil que resultaba tratar conmigo en esos momentos, insinuando ante toda la familia que yo estaba perdiendo la cabeza por el duelo. Contrató, además, a un abogado de verdad esta vez, el licenciado Osvaldo Reyes, quien resultó ser real después de todo, solo que jamás había trabajado con mi madre como Andrés pretendía hacer creer. Empezó a enviarme mensajes formales, cartas con membrete, advirtiéndome sobre supuestos derechos conyugales que yo estaría obstaculizando al no compartir la información que había encontrado. Cada carta era una amenaza disfrazada de formalidad legal, y cada una me hacía sentir más pequeña, más acorralada, más convencida de que efectivamente estaba sola contra todos. Los vecinos empezaron a mirarme distinto en el pasillo del edificio. Alguna que otra amiga en común dejó de contestar mis mensajes con la misma rapidez de antes. Incluso mi propia tía, la misma en cuya casa se dio aquella humillante comida familiar, me llamó para pedirme que no hiciera las cosas más difíciles, que Andrés solo quería lo justo, que yo debía pensar en mantener la paz familiar por encima de cualquier papel viejo que hubiera encontrado escondido. Fue en medio de esa tormenta, sintiéndome completamente derrotada, cuando recibí una llamada que no esperaba. Era la voz de alguien que llevaba años sin frecuentar, un socio antiguo de mi madre que se había distanciado del negocio hacía tiempo por diferencias personales, pero que aparentemente jamás había perdido el contacto real con ella. Me dijo que necesitaba verme con urgencia, que tenía algo en sus manos que mi madre le había confiado semanas antes de morir, algo que, según sus palabras, iba a cambiar por completo el rumbo de todo esto. Acordamos vernos al día siguiente, en un café alejado del centro, lejos de miradas conocidas que pudieran comentar cualquier cosa que vieran. Colgué el teléfono con una mezcla extraña de miedo y algo parecido a la esperanza, algo que llevaba semanas sin sentir. Esa noche, mientras Andrés dormía en la habitación de al lado sin sospechar nada, yo permanecí despierta en la sala, repasando cada detalle de la llamada, preguntándome qué clase de prueba podía guardar un hombre que ni siquiera había asistido al funeral, y por qué mi madre habría confiado precisamente en él para protegerse de lo que se avecinaba. Llegué al café 10 minutos antes de la hora acordada, y ahí estaba él, sentado en una mesa del fondo,
Un hombre mayor de bigote canoso que reconocí de inmediato pese a los años sin verlo. Don Herminio, quien había sido socio de mi madre en los primeros años del negocio, mucho antes de que yo naciera. Se puso de pie al verme, con una formalidad casi anticuada, y me invitó a sentarme con un gesto que transmitía más nerviosismo del que intentaba disimular. Sin muchos rodeos, sacó de su portafolio una carpeta delgada y la puso sobre la mesa, aunque no la abrió de inmediato. Me explicó que mi madre lo había buscado hacía apenas 4 meses, después de años sin comunicación entre ellos, y que la razón de ese reencuentro no había sido nostalgia, sino urgencia. Le preocupaba algo relacionado con la estructura legal del negocio, algo que se remontaba mucho más atrás de lo que yo imaginaba, hasta la época en que ambos lo fundaron juntos. Fue entonces cuando comenzó a contarme una historia que yo desconocía por completo. Según él, el negocio que mi madre construyó no había nacido únicamente de su esfuerzo individual, sino de un acuerdo original entre los dos, un acuerdo que con los años quedó enterrado bajo reformas legales, cambios de razón social, y decisiones que ella tomó sola cuando la sociedad se disolvió por diferencias que él prefirió no detallar del todo. Lo que sí me dejó claro fue que existía una cláusula original, redactada en ese primer acuerdo, que establecía condiciones muy específicas sobre quién podía heredar el control del negocio en caso de fallecimiento, condiciones que nadie en mi familia parecía conocer ni recordar. Le pregunté por qué mi madre habría vuelto a buscarlo justamente por eso, después de tantos años de silencio. Su respuesta me dejó helada, porque alguien, meses atrás, había intentado localizar esos documentos originales sin que ella lo supiera. Alguien había estado investigando la estructura legal más antigua del negocio, preguntando en registros públicos, buscando información sobre esa sociedad disuelta hacía más de 2 décadas. Cuando mi madre se enteró, entendió que no se trataba de curiosidad histórica, sino de una estrategia para encontrar algún resquicio legal que le permitiera a alguien reclamar derechos que legítimamente no tenía. Abrió por fin la carpeta y me mostró copias de aquellos documentos antiguos, amarillentos por el tiempo, con firmas que reconocí como la de mi madre en una versión más joven de su letra. Ahí estaba, en efecto, esa cláusula de la que hablaba, escrita con un lenguaje legal denso que tuve que leer 2 veces para entenderla completamente. Establecía que, en caso de disputa sobre la herencia del negocio, prevalecería siempre el documento testamentario más reciente debidamente certificado ante notario, sin importar acuerdos previos o supuestos derechos adquiridos por matrimonio. Entendí entonces por qué mi madre había insistido tanto, en sus últimos meses, en preguntarme sobre mi confianza en Andrés, porque había investigado con tanto cuidado antes de morir, porque había armado, en secreto, una defensa legal tan sólida. No se trataba de simple desconfianza hacia mi esposo como persona, se trataba de que ella, de alguna manera, había descubierto exactamente lo que él pretendía hacer, y se había adelantado, con la ayuda de Braulio, para blindar cualquier intento de despojo. Don Herminio me confesó, con la voz quebrada por la emoción, que mi madre le había pedido guardar esos documentos como respaldo, por si algún día alguien intentaba desconocer el testamento verdadero alegando derechos sobre una estructura societaria antigua. Me dijo también algo que se me quedó grabado con una fuerza particular, que ella jamás dudó de mi capacidad para salir adelante, que lo único que temía era que yo tuviera que enfrentar sola una batalla que ella hubiera preferido evitarme por completo. Salí de ese café con la carpeta abrazada contra el pecho, sintiendo que por primera vez en semanas tenía algo sólido entre las manos, algo más allá de sospechas y fragmentos de conversaciones escuchadas a escondidas. Pero don Herminio me advirtió, antes de despedirse, que esos documentos por sí solos no bastaban para resolver nada frente a un juez. Necesitaba el testamento actualizado, el que realmente determinaba cómo se repartirían los bienes, y ese documento, según sus palabras, seguía guardado bajo resguardo legal, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Regresé a casa de mi madre esa misma tarde, decidida a encontrar la manera de acceder a ese testamento antes de que Andrés diera cualquier paso legal en mi contra. Llamé a Braulio de inmediato, y él, tras escuchar todo lo que había averiguado, guardó silencio unos segundos antes de decirme algo que no esperaba. El testamento actualizado ya estaba en su poder desde hacía semanas, resguardado precisamente para protegerlo de cualquier manipulación, y que había llegado el momento de que yo lo tuviera frente a mis ojos. Esa misma noche,
sentada en su despacho con la luz de la lámpara iluminando apenas el escritorio, sostuve finalmente en mis manos el sobresellado que contenía la verdad completa que mi madre había preparado para mí, sin atreverme todavía a romper el sello que lo mantenía cerrado. Me quedé mirando el sobre durante varios minutos, incapaz de romper ese sello que representaba, de alguna manera, la última voluntad de mi madre convertida en papel. Braulio, comprensivo, salió del despacho para darme espacio, dejándome sola con ese peso entre las manos. Y fue en ese silencio, rodeada de los mismos libreros que había visto durante toda mi infancia, cuando los recuerdos empezaron a llegar con una claridad que no había experimentado antes, como si mi mente hubiera esperado precisamente ese momento para ordenar todo lo vivido. Recordé una tarde de domingo, apenas unos meses antes de que enfermara, cuando ambas tomábamos café en la terraza y ella, mirando hacia el jardín sin razón aparente, me dijo que la vida tenía la costumbre de poner a prueba a las personas justo cuando menos se lo esperaban, y que la verdadera fortaleza no se medía en los momentos fáciles sino en cómo uno se sostenía cuando todo parecía derrumbarse. En ese entonces pensé que hablaba en términos generales, una de esas frases de sabiduría que suelta la gente mayor sin mayor trasfondo. Ahora entendía que me estaba preparando, sin decírmelo directamente, para algo que ella ya intuía que se aproximaba. Vino a mi mente también aquella ocasión en que me insistió, casi con obsesión, en que aprendiera a leer con cuidado cualquier documento antes de firmarlo, sin importar quién me lo presentara ni con cuánta confianza. La letra pequeña siempre esconde las intenciones grandes, solía repetirme, y yo, en ese momento, lo tomaba como una simple lección de vida práctica, sin imaginar que se trataba de una advertencia específica dirigida hacia alguien en particular. Incluso recordé cómo, en más de una ocasión, me pidió que le mostrara los contratos que Andrés firmaba a nombre de ambos, con la excusa de que le interesaba entender el mundo de las ventas, cuando en realidad estaba, probablemente, midiendo el terreno que pisaba mi esposo con cada decisión financiera que tomaba sin consultarme del todo. Otro recuerdo llegó casi de golpe. Una comida familiar mucho antes de que empezara su enfermedad, donde Andrés comentó, entre risas, que algún día le gustaría no depender de un sueldo fijo, y mi madre, sin perder la sonrisa, respondió con una frase que en ese entonces me pareció ingeniosa sin más trasfondo, que el dinero fácil solía costarle caro a quien lo perseguía sin haberlo construido con sus propias manos. Andrés se rió también, restándole importancia, pero ahora entendía que mi madre jamás decía nada al azar, que cada comentario suyo llevaba una intención precisa, aunque la disfrazara de charla ligera para no generar conflicto antes de tiempo. Recordé, con un nudo en la garganta, la última tarde lúcida que compartimos antes de que su salud se deteriorara del todo. Estábamos sentadas en su cama, y ella, tomando mi mano con esa fuerza inesperada que ya había sentido antes, me dijo algo que en ese entonces me pareció extraño fuera de contexto, que jamás dudara de mi propio criterio, que confiara en lo que mis ojos veían aunque otros insistieran en convencerme de lo contrario. En ese instante pensé que hablaba sobre la enfermedad, sobre su propio cuerpo debilitándose. Ahora comprendía que también hablaba de Andrés, de las señales que yo misma había notado pero que había preferido ignorar por amor, por costumbre, por miedo a estar equivocada. Pensé también en una conversación telefónica, apenas semanas antes de su fallecimiento, cuando me llamó sin motivo aparente solo para preguntarme si era feliz. Le respondí que sí, casi de manera automática, y ella guardó un silencio extraño antes de decirme que esperaba que esa felicidad fuera real y no una que yo misma me obligaba a sostener por no querer ver lo evidente. Colgamos esa llamada con una sensación de incomodidad que en ese momento atribuí al cansancio de su enfermedad, sin saber que probablemente se trataba de la última oportunidad que tuvo para intentar abrirme los ojos sin quitarme la decisión de descubrirlo por mí misma. Cada uno de esos recuerdos, aislados en su momento, cobraban ahora un sentido completamente distinto cuando los unía como piezas de un mismo mensaje. Mi madre nunca me habló directamente de sus sospechas sobre Andrés, quizás porque sabía que yo no estaba lista para escucharlo, quizás porque prefería que yo llegara a esa conclusión por mis propios medios, con pruebas sólidas en lugar de acusaciones que hubieran sonado a celos maternos. Me había dejado, en cambio, un camino de pistas, de advertencias veladas, de frases que cobraban su verdadero peso solo ahora, cuando la realidad ya no dejaba espacio para la duda. Sé que las lágrimas que finalmente habían comenzado a caer, respiré profundo,
y tomé el sobre entre mis manos con una determinación distinta a la que sentía minutos antes. Ya no era miedo lo que me detenía, sino la certeza de que, al abrirlo, estaría completando algo que mi madre había dejado preparado con tanto cuidado, un último acto de protección hacia mí desde donde fuera que estuviera ahora. Rompí el sello despacio, sintiendo el papel ceder bajo mis dedos, y desdoblé las hojas que llevaban meses esperando este momento exacto para revelar su contenido. Leí cada línea despacio, 2 veces, como si necesitara asegurarme de que mis ojos no estaban interpretando mal lo que tenía frente a mí. Cuando terminé, me quedé inmóvil un largo rato, con las hojas entre las manos y el corazón latiendo de una manera que no sabría describir del todo, mezcla de dolor, alivio y una furia contenida que llevaba semanas acumulándose sin salida. No voy a adelantar aquí lo que decían esas páginas, solo diré que, al terminar de leerlas, entendí exactamente por qué mi madre había preparado todo con tanto sigilo, y por qué había confiado en Braulio para resguardarlas hasta el momento preciso. Guardé el documento en un lugar seguro, lejos del alcance de Andrés, y decidí, en ese instante, que no revelaría absolutamente nada hasta que llegara el momento correcto. Braulio estuvo de acuerdo conmigo. Actuar de manera precipitada podía darle a mi esposo tiempo suficiente para maniobrar legalmente, para preparar una defensa, para intentar torcer la situación a su favor antes de que el proceso avanzara lo suficiente. Así que regresé a casa esa noche con el rostro compuesto, con la misma expresión cansada que había mostrado durante semanas, ocultando bajo esa máscara la determinación que finalmente había encontrado. Mientras tanto, en mi ausencia, Andrés parecía estar viviendo en una realidad completamente distinta. Comenzó a hablar abiertamente con conocidos sobre proyectos futuros, mencionando inversiones que pensaba hacer, un coche nuevo que llevaba tiempo queriendo comprar, incluso un viaje que planeaba para celebrar el cierre de una etapa difícil. Renata, cómplice en todo momento, lo acompañaba en esas conversaciones con una emoción que rayaba en lo indecente, considerando que apenas unas semanas atrás habíamos enterrado a nuestra madre. La humillación no se detuvo. En una cena a la que fui prácticamente obligada a asistir, organizada por la misma tía que tanto había insistido en que yo no complicara las cosas, Andrés llegó tarde, oliendo a alcohol, y frente a todos anunció que pronto tendría buenas noticias que compartir, guiñándole el ojo a Renata como si compartieran un secreto que el resto de la mesa no merecía conocer. Alguien preguntó a qué se refería, y él, con esa sonrisa que ya me resultaba insoportable, respondió que pronto lo sabrían, que solo era cuestión de paciencia y de dejar que la justicia hiciera su trabajo. Aguanté cada palabra sin inmutarme, algo que meses atrás me hubiera resultado imposible. Sonreí cuando correspondía sonreír, asentí cuando alguien me preguntaba si estaba bien, y regresé a casa esa noche con la misma calma exterior que llevaba cultivando desde que tuve el testamento en mis manos. Andrés, ya en la habitación, me miró con cierta sorpresa al notarme tan tranquila, y comentó, casi como una advertencia disfrazada de broma, que le alegraba verme aceptando por fin cómo iban a resultar las cosas. En privado, sin embargo, cada día trabajaba en silencio junto a Braulio, reuniendo documentación adicional, revisando fechas, corroborando que todo estuviera en orden para el proceso legal que se avecinaba. Hablé también con don Herminio en un par de ocasiones más, quien se ofreció a declarar si era necesario, aportando su testimonio sobre las intenciones reales de mi madre en sus últimos meses de vida. Cada pieza que sumábamos fortalecía una estructura que, poco a poco, dejaba de sentirse frágil. El abogado de Andrés, el licenciado Osvaldo Reyes, comenzó a presionar formalmente para agilizar el proceso, convencido, al parecer, de que la falta de reacción de mi parte era señal de debilidad y no de estrategia. Presentaron una solicitud para acelerar la revisión de la herencia, argumentando que la situación económica de la familia requería resolución inmediata. Braulio, lejos de alarmarse, recibió la noticia con una calma que terminó contagiándome. Era momento, me dijo, de dejar que el proceso avanzara tal como Andrés lo estaba impulsando, porque cuanto antes llegara a la audiencia, antes se revelaría la verdad que tanto habían intentado ocultar. La fecha llegó más rápido de lo que esperaba. Recibí la notificación oficial un martes por la mañana, mientras Andrés desayunaba tranquilamente sin sospechar que yo ya sabía exactamente lo que ese día traería consigo. Guardé el papel en mi bolso, terminé mi café en silencio,
y por primera vez en semanas sentí que el suelo bajo mis pies volvía a ser firme, sabiendo que finalmente había llegado el momento de enfrentar todo de una vez, frente a un juez, con la verdad completa esperando su turno para salir a la luz. La sala del juzgado olía a madera vieja y a papel acumulado durante años, un olor que de inmediato me pareció extrañamente apropiado para lo que estaba a punto de suceder. Llegué acompañada de Braulio, quien cargaba consigo una carpeta gruesa que apenas soltó durante todo el trayecto, mientras Andrés entraba minutos después junto al licenciado Osvaldo Reyes, ambos con esa seguridad de quien ya ha celebrado una victoria antes de que el partido termine. Renata también estaba presente, sentada en primera fila, vestida con un cuidado que dejaba claro que aquello, para ella, era casi una ocasión especial. El juez, un hombre mayor de voz pausada y mirada atenta, dio inicio a la audiencia explicando el procedimiento con una formalidad que contrastaba con los nervios que yo intentaba disimular bajo una calma cuidadosamente construida. El abogado de Andrés tomó la palabra primero, y lo hizo con una confianza que rayaba en la arrogancia, presentando argumentos sobre supuestos derechos conyugales, sobre la administración conjunta de bienes durante el matrimonio, sobre la necesidad de que se reconociera a mi esposo como copartícipe legítimo de la herencia dejada por mi madre. Habló durante varios minutos sin interrupción, citando artículos legales con una fluidez que evidentemente había ensayado, mencionando jurisprudencia sobre sociedad conyugal, insistiendo en que cualquier bien adquirido durante el matrimonio, incluso indirectamente a través de la familia, debía considerarse parte del patrimonio compartido. Andrés asentía a su lado con expresión solemne, como si estuviera presenciando la exposición de una verdad indiscutible, mientras Renata, desde su asiento, cruzaba miradas cómplices con ambos cada vez que el abogado remarcaba algún punto que consideraban favorable. Cuando llegó mi turno de presentar mi postura, Braulio se puso de pie con una tranquilidad que me contagió al instante. No levantó la voz, no recurrió a dramatismos innecesarios, simplemente expuso, con precisión quirúrgica, que existía un testamento debidamente actualizado y certificado que reflejaba la voluntad final de mi madre, un documento que, según la ley, prevalecía sobre cualquier interpretación previa de sociedad conyugal o acuerdos informales dentro del matrimonio. El abogado de Andrés interrumpió, alegando que ese supuesto testamento nunca había sido presentado formalmente, insinuando incluso que podría tratarse de un documento fabricado a última hora para beneficiarme injustamente. Sentí la tentación de responder, de defenderme ante esa acusación que sonaba tan segura de sí misma, pero Braulio, con un gesto discreto, me pidió paciencia. El juez, por su parte, escuchó ambas posturas sin mostrar inclinación hacia ninguna, anotando cada argumento con una atención que no dejaba entrever su opinión. Andrés, envalentonado por la seguridad de su abogado, pidió la palabra directamente y, dirigiéndose al juez, aseguró que yo había estado ocultando información relevante durante semanas, que mi comportamiento distante desde la muerte de mi madre solo confirmaba que estaba tramando algo a sus espaldas. Escuché cada palabra sin que un solo músculo de mi rostro se moviera, algo que meses atrás hubiera sido completamente imposible para mí. Renata, tomando valor de la seguridad de Andrés, también pidió intervenir, describiendo ante el juez una versión distorsionada de nuestra relación familiar, presentándome como alguien resentida, aislada, incapaz de aceptar que la vida seguía adelante después del duelo. Cada palabra suya buscaba pintar un retrato de inestabilidad emocional que justificara, ante los ojos del juez, cualquier decisión que favoreciera a mi esposo. El abogado de Andrés, sintiendo que la balanza se inclinaba a su favor, remató su intervención asegurando que, de no existir un documento legalmente válido que dijera lo contrario, correspondía aplicar la normativa estándar sobre bienes matrimoniales, lo cual otorgaría a mi esposo una participación considerable sobre el patrimonio de mi madre. Se notaba en su tono esa certeza absoluta de quien cree haber ganado el caso antes de escuchar el veredicto, una confianza que compartían tanto Andrés como Renata, quienes ya intercambiaban miradas de triunfo anticipado. Fue entonces cuando Braulio, sin perder la compostura, solicitó formalmente al juez que se procediera a la apertura y lectura del testamento actualizado que obraba en su poder, debidamente certificado y resguardado bajo las formalidades legales correspondientes. El juez, tras revisar brevemente los documentos que Braulio le entregó, levantó la mirada hacia toda la sala con una expresión que no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad del momento,
y pidió silencio absoluto antes de ordenar que se procediera, ahí mismo, a la apertura oficial del verdadero testamento. El secretario del juzgado rompió el sello frente a todos, con una lentitud que en ese momento se sintió eterna, mientras el silencio en la sala se volvía casi físico, palpable, como si el aire mismo estuviera esperando. Comenzó a leer en voz alta, y cada palabra que salía de su boca resonaba con un peso que iba mucho más allá del simple lenguaje legal. Mi madre había dejado establecido, con una claridad que no daba espacio a interpretaciones, que la totalidad del negocio, las propiedades y las cuentas asociadas quedaban bajo mi titularidad exclusiva, sin participación alguna para cónyuges presentes o futuros, citando expresamente una cláusula de protección patrimonial redactada meses antes de su fallecimiento. Pero el documento no se quedaba ahí. Continuaba explicando, con una precisión que solo alguien meticulosamente informado podría redactar, que dicha cláusula respondía a evidencia recabada sobre intentos previos de terceros por acceder ilegítimamente a información societaria histórica, información que, según constaba en el propio testamento, había sido rastreada hasta consultas realizadas directamente por mi esposo en registros públicos meses antes de que mi madre enfermara. El secretario leyó incluso fechas específicas, coincidiendo exactamente con los movimientos que don Herminio me había mencionado en aquel café, y un murmullo recorrió la sala completa. Andrés palideció visiblemente. Su abogado, tratando de recuperar terreno, intentó interrumpir alegando que esas afirmaciones carecían de sustento probatorio, pero el juez levantó la mano pidiendo silencio, indicando que el testamento incluía anexos con documentación de respaldo que sería revisada en su totalidad. Fue en ese instante cuando Braulio se puso de pie nuevamente, presentando formalmente las copias que don Herminio había entregado, además de una carta firmada por él mismo confirmando cada detalle de aquella reunión en el despacho legal que precedió el deterioro de la salud de mi madre. El documento seguía, y llegó a una parte que ni yo misma esperaba escuchar en voz alta frente a toda esa gente. Mi madre mencionaba explícitamente a Renata, dejándole una porción específica de sus ahorros personales, aunque bajo una condición estricta que quedaba anulada automáticamente en caso de comprobarse cualquier tipo de colusión con terceros interesados en despojarme de mi legítima herencia. El rostro de Renata cambió por completo, pasando de la seguridad que había mostrado durante toda la audiencia a una palidez que reflejaba, mejor que cualquier palabra, el pánico que empezaba a apoderarse de ella. El abogado de Andrés, viendo cómo su estrategia se desmoronaba frente a sus propios ojos, intentó una última defensa, argumentando que el testamento podía ser impugnado por vicios de forma, que la salud mental de mi madre durante su redacción podía ponerse en duda. El juez, sin embargo, le recordó que el documento contaba con la certificación notarial correspondiente, firmada por un profesional con más de 20 años de trayectoria intachable, además de evaluaciones médicas que confirmaban la plena capacidad cognitiva de mi madre en el momento de la firma. Cada objeción que presentaban se desmoronaba ante la solidez de lo que Braulio había preparado con tanto cuidado. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. El mismo licenciado Osvaldo Reyes, visiblemente incómodo, solicitó un receso privado con su cliente, algo que Andrés rechazó de inmediato, insistiendo en que continuara defendiéndolo. Pero el abogado, con un gesto que dejaba entrever su propia preocupación profesional, le advirtió en voz baja, aunque lo suficientemente audible para quienes estábamos cerca, que si existía evidencia de intento de fraude documentado, él no podía seguir representándolo sin exponerse a consecuencias graves. Andrés lo miró con una mezcla de incredulidad y desesperación, comprendiendo, quizás por primera vez, que hasta sus propios aliados comenzaban a distanciarse ante la magnitud de lo que se estaba revelando. La familia, sentada en las bancas detrás de nosotros, empezó a murmurar entre sí, algunos rostros mostrando genuina sorpresa, otros una vergüenza apenas disimulada por haber tomado partido tan rápidamente sin conocer la historia completa. Mi tía, la misma que me había pedido no complicar las cosas, evitaba mi mirada por completo. Y justo cuando pensé que la sesión no podía sostener más tensión, el secretario levantó otro documento del sobre, uno que no habíamos anticipado, y anunció que existía un anexo adicional firmado apenas semanas antes del fallecimiento de mi madre, un anexo que ninguno de los presentes, ni siquiera yo, sabíamos que existía. El secretario abrió aquel anexo con el mismo cuidado que el resto de los documentos, y comenzó a leer un texto breve pero devastador. Mi madre,
Apenas semanas antes de morir, había grabado una declaración notarial en vídeo, resguardada junto al testamento, donde explicaba con sus propias palabras las razones detrás de cada decisión tomada. El juez ordenó que se reprodujera de inmediato, y una pantalla instalada en la sala mostró, por primera vez en semanas, el rostro de mi madre, delgada por la enfermedad pero con la mirada tan firme como siempre la recordaba. Habló durante casi 10 minutos, explicando que había descubierto, gracias a la ayuda de personas de su entera confianza, que existía un plan para presionarme legalmente en cuanto ella faltara, aprovechando mi vulnerabilidad emocional para forzarme a ceder derechos que no le correspondían a nadie más que a mí. Mencionó nombres, fechas, incluso detalló una conversación telefónica que había interceptado accidentalmente meses atrás, donde Andrés discutía con Renata la manera más rápida de resolver el tema del negocio apenas ocurriera lo inevitable. Escuchar su voz, tan clara y decidida, describiendo con precisión quirúrgica la traición que se estaba gestando, me quebró por completo ahí mismo, frente a todos. La sala quedó en un silencio absoluto cuando terminó la grabación. Andrés tenía el rostro hundido entre las manos, incapaz de sostener la mirada de nadie. Renata lloraba, aunque esta vez sus lágrimas no parecían la actuación calculada de otras ocasiones, sino algo más parecido al pánico genuino de quien ve derrumbarse cada mentira construida con tanto esmero. El juez, tras un momento de pausa respetuosa, procedió a dictar su resolución preliminar, confirmando la validez absoluta del testamento y ordenando el inicio de investigaciones adicionales sobre las conductas descritas en la declaración, lo cual abría la puerta a consecuencias legales que iban mucho más allá de lo patrimonial. Los días siguientes trajeron una cascada de consecuencias que ninguno de ellos supo cómo enfrentar. El licenciado Osvaldo Reyes renunció formalmente a representar a Andrés, citando conflicto de intereses una vez que la investigación por posible fraude patrimonial comenzó a tomar forma oficial. Sin abogado, sin acceso a los bienes que tanto había dado por seguros, y con su reputación destrozada entre conocidos y vecinos que se enteraron rápidamente de todo lo ocurrido en la audiencia, Andrés se mudó a casa de un hermano, incapaz de sostener siquiera la renta del departamento que compartíamos. Renata, por su parte, perdió no solo la porción de herencia que mi madre le había dejado condicionalmente, sino también el respeto de gran parte de la familia que antes la defendía sin cuestionarla. Mi tía, avergonzada, intentó acercarse a mí semanas después con una disculpa torpe que acepté sin rencor, aunque tampoco con la misma cercanía de antes. Algunas confianzas, una vez rotas, no vuelven a reconstruirse del todo. Otros parientes simplemente desaparecieron de mi vida, incómodos con haber tomado partido tan rápido por quien resultó ser el verdadero responsable de tanto daño. Yo, mientras tanto, comencé a reconstruir mi vida con una calma que no sentía desde antes de que mi madre enfermara. Retomé las riendas del negocio con la guía cercana de Braulio y de don Herminio, quien decidió volver a involucrarse activamente después de tantos años alejado, como si sintiera que le debía a mi madre completar algo que ambos habían dejado inconcluso. Aprendí, en esas semanas, cosas que jamás imaginé que podría manejar sola: revisar balances, negociar con proveedores, tomar decisiones que antes hubiera delegado sin pensarlo 2 veces. Cada pequeño logro se sentía como una manera silenciosa de honrar todo lo que mi madre había construido con tanto esfuerzo. Poco a poco, la casa que tantos recuerdos dolorosos había guardado durante esas semanas volvió a sentirse como un lugar seguro, un espacio donde podía respirar sin la sensación constante de estar siendo observada o juzgada. Cambié algunas cosas, reorganicé otras, pero mantuve intacto el despacho donde mi madre trabajaba, ese cuarto que se había convertido, sin que yo lo planeara, en el corazón silencioso de toda esta historia. Sin embargo, algo seguía pendiente, algo que no lograba cerrar del todo a pesar de que la justicia, en su forma más concreta, ya había hecho su parte. Necesitaba una conversación que ningún documento legal podía darme, una que solo tendría sentido si la sostenía conmigo misma, o quizás con la memoria de mi madre, frente a ese mismo escritorio donde todo había comenzado a revelarse semanas atrás. Regresé sola una tarde de domingo, semanas después de que todo se resolviera, y me senté en la misma silla donde tantas veces la vi trabajar hasta tarde. La luz entraba distinta a esa hora, dorada y suave, iluminando el escritorio vacío donde antes reposaban carpetas, recibos, la taza de café que siempre se enfriaba sin que ella lo notara. No había nadie más en la casa,
ningún ruido de fondo, solo el silencio que finalmente se sentía tranquilo en lugar de amenazante. Hablé en voz alta, algo que jamás había hecho antes, sintiéndome un poco tonta al principio, pero necesitando decir cada palabra como si ella todavía pudiera escucharme desde algún lugar. Le agradecí por haber confiado en mí más de lo que yo confiaba en mí misma, por haber armado, en silencio y con una paciencia que solo ahora comprendía por completo, cada pieza de una defensa que me protegió cuando yo ni siquiera sabía que necesitaba protección. Le agradecí también por las advertencias veladas, por esas frases que en su momento me parecieron simples dichos de sabiduría cotidiana y que resultaron ser, en realidad, un mapa cuidadosamente trazado para guiarme hasta la verdad. Lloré, esta vez sin contenerme, sin la necesidad de mantener la compostura frente a nadie, dejando que las lágrimas salieran con la misma libertad que me había negado durante el funeral, durante la audiencia, durante cada momento en que sentí que debía mostrarme fuerte para no darle a nadie la satisfacción de verme derrumbada. Ahí, completamente sola, finalmente pude llorar a mi madre como se merecía, no como la mujer que había sido despojada, sino como la mujer que me había enseñado, incluso después de muerta, a no dejarme despojar de nada. Pensé en Andrés, no con odio, sino con una especie de distancia extraña, como si estuviera recordando a un personaje de una historia ajena más que a alguien con quien había compartido años de mi vida. Entendí que no volvería a permitir que nadie decidiera por mí bajo la excusa del amor, que jamás confundiría de nuevo la sumisión con la entrega, ni el silencio con la paz. Aprendí, de la manera más dolorosa posible, que el verdadero cariño no exige que una se haga pequeña para que el otro se sienta grande, y que cualquier relación que necesite de mi silencio para sobrevivir no merece llamarse amor. Pensé también en Renata, y descubrí, para mi propia sorpresa, que ya no cargaba con el rencor que esperaba sentir. Quizás algún día, con el tiempo, podríamos reconstruir algo parecido a una relación de hermanas, aunque ya nunca sería la misma que teníamos antes. Por ahora, simplemente dejé espacio para que la vida decidiera si ese camino existía, sin forzar nada, sin necesitar una reconciliación inmediata que probablemente ninguna de las dos estaba lista para sostener. Miré alrededor del despacho una vez más, fijándome en los pequeños detalles que durante años pasé por alto, los libros ordenados por tema y no por tamaño, la fotografía de ambas en su primer local, tomada cuando yo era apenas una niña que no entendía todavía el sacrificio detrás de cada logro. Entendí, en ese instante, que la herencia más valiosa que me había dejado mi madre no cabía en ningún documento legal, por más protegido que estuviera bajo sellos y firmas notariales. Su verdadera herencia era esa fortaleza silenciosa que ahora yo llevaba dentro, esa capacidad de sostenerme sola cuando el mundo entero parecía empeñado en hacerme creer que no podía. Cerré la puerta del despacho esa tarde con una calma distinta a cualquier otra que hubiera sentido antes, sabiendo que regresaría, no porque necesitara buscar más respuestas, sino porque ese lugar ya formaba parte de quien me había convertido. Afuera, el sol comenzaba a bajar sobre el jardín donde tantas tardes de domingo compartimos café y conversaciones que en su momento parecían insignificantes. Caminé despacio entre las plantas que ella misma había sembrado años atrás, tocando las hojas con la misma delicadeza con la que ella solía hacerlo, sintiendo que en cada pequeño gesto seguía habitando algo de su presencia. Meses después, cuando alguien nuevo entró tímidamente a mi vida, con paciencia y sin prisas, no permití que el miedo del pasado decidiera por mí, pero tampoco bajé la guardia que había aprendido a construir a un costo tan alto. Aprendí a mirar con otros ojos, a hacer las preguntas que antes evitaba, a confiar solo en lo que las acciones confirmaban y no en lo que las palabras prometían. Y cada vez que dudaba, recordaba su voz, esa calma inquebrantable que la caracterizó siempre, recordándome que la verdadera fuerza no grita, simplemente permanece. Y mientras caminaba hacia la salida de esa casa que ahora era completamente mía, entendí que la sonrisa que había esbozado aquel primer día, la que nadie logró comprender, no había sido la sonrisa de alguien derrotada fingiendo entereza, sino la primera señal, apenas perceptible, de la mujer en la que estaba a punto de convertirme. Porque a veces, la herencia más grande que alguien puede dejarnos no es el dinero ni las propiedades, sino la certeza silenciosa de que, incluso después de partir, siguen encontrando la manera de sostenernos de pie.